Pues, gracias a Dios. Para quienes no me conocen todavía, soy Jorge Guzmán Contreras, soy chilango. Ya me perdonó Dios. Sí, gracias a Dios. Soy de aquí de Santa María la Ribera, del lado de las escuelas, ahí en donde está el Politécnico, la Boca 5. Yo nací en Salvador Díaz Mirón y Cedro, por ahí. Y pues ese fue mi barrio, la Alameda de Santa María fue mi parque, ¿no? De niño. Y me fui a Puerto Vallarta hace como casi 40 años. Y ya casado con mi esposa y mis hijos. Y allá el Señor nos encontró, allá nos agarró y ya no nos soltó. Así que yo me convertí a Cristo allá en Puerto Vallarta, en la iglesia que pastoreo. Ahí me bauticé y ahí el Señor me llamó y no sé si ahí me vaya yo a morir, ¿verdad? Pero ahí estoy. Y tenemos 3 hijos varones, 5 nietas y un nieto. Y antes decía yo, estamos de tiempo completo, pero nosotros somos bivocacionales. Tenemos una pequeña empresa, tenemos plataformas digitales, ¿sí? Rentamos carros, rentamos departamentos, todo esto, y al mismo tiempo tenemos el ministerio, y en mis ratos libres manejo un Uber, ¿sí? Entonces, y soy presidente de la Alianza. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer cuando está uno organizado y cuando pueden ver con otros ojos las cosas, ¿no? Antes era penado que un pastor tuviera un trabajo fuera del ministerio, pero gracias a Dios que esto ha cambiado y que ahora podemos servir al Señor en muchas áreas. Y pues vamos a hablar el día de hoy de un tema. Vamos a romper todo lo que hemos venido viendo. Vamos a cambiar, ahora vamos a hablar de pastores, ¿sí? De iglesia. Vamos a hablar de ministerio. Yo tengo 31 años de pastor ahí en Pit Vallarta. Yo me convertí hace 32 años. ¿Cuánto tengo de pastor? ¿Y cuánto tengo de convertido? ¿Cuándo me llamó el Señor? Al año, un neófito. Yo no sabía nada, solo lo que en ese año aprendí de mi pastor y un sentido común que traía yo de la empresa donde trabajaba. Yo era entrenador y gerente de alimentos y bebidas en Hyatt Regency, es una empresa hotelera. Y entonces cuando yo descubrí el cristianismo y el ministerio de mi pastor, yo le dije, oye, creo que están haciendo mal las cosas. Yo sin saber. Me dijo, ¿por qué? Le dije, mira, es que las cosas son simples. O sea, yo no tenía ninguna idea del ministerio, no tenía nada, así, nada. Yo era católico de esos dominicales y ya, ¿no? Pero cuando él me empezó a enseñar, le dije, no, aquí necesitas hacer algo. Y le dije, mira, yo tengo en el hotel, yo tengo un departamento de ventas. Y ese departamento de ventas tiene que hacer su trabajo muy bien para que me traiga clientes. Pero cuando llegan mis clientes al hotel donde yo estoy promoviendo, tienen que encontrar lo que se les prometió. Y una vez que ellos llegan al hotel, lo primero que ven es su impresión, ¿verdad? Entonces aquí tengo que poner a trabajar a otros grupos. Por ejemplo, los bellboys son la primer cara, ¿no? Ahora, quiero que lo que le estoy diciendo así rápido, no es mi tema, ahorita ya me voy a meter al tema, pero piénsenlo en la iglesia. ¿Quién es el departamento de ventas? Evangelismo. Que cuando yo evangelice a alguien, cuando llegue a la iglesia encuentre lo que yo le ofrecí. Gracia, salvación, bendición, respuestas, ¿no? ¿Quién los va a recibir? En el hotel los reciben los bellboys. Acá, ¿quién los van a recibir? Los sugieres,
personas muy amables, muy cortés, lo van a pasar. Ya dentro del hotel ellos van a entrar a una habitación y van a tener que encontrar un lugar agradable, de gracia. En el caso de ellos pagaron. Y cuando bajen a los restaurantes van a necesitar un buen servicio, una buena comida, todo esto. Y entonces le dije, nosotros estamos organizados en 5 grupos. Y le dije al pastor, ¿y tú tienes 5 ministerios? Trasládalos. Haz que funcione cada uno. Porque yo llevé a un muchacho que le compartí de Cristo recién que me convertí. Y me dijo, nadie me saludó. Oh. Y luego me preguntó, ¿están enojados? Y esa es la historia de muchas iglesias, ¿no? Y entonces, pues nosotros con todo lo que escuchamos del doctor David, de Nájar y de todo lo que hemos visto, decimos, ¿cómo podemos enfrentar ahora como iglesia todo esto y cómo podemos organizar a nuestros hermanos para hacer la labor que es tan difícil? Organizando al ejército. La Biblia dice que nosotros somos un ejército, que no tenemos armas, que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Y entonces, cuando nosotros estamos organizando nuestro ejército, necesitamos ver con qué contamos. Tenemos una gran ventaja, que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ya se encargó de todo. Si ya nos dio toda la información. Es más, si nosotros necesitamos elementos, Dios los añade. Dice que Él añade a todos los que han de ser salvos. Y a esos salvos, ¿qué les dio? Los dota, ¿verdad? Los dota con dones espirituales. Y entonces el Señor hace todo el trabajo en cuanto al trabajo ministerial. Y ahora nosotros tenemos que identificar en qué área tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar, cómo aplicar esto que Dios nos ha dado. Voy a hablar de los dones ministeriales. Nosotros como bautistas le tenemos miedo a esta parte, porque hace 25 años salió una idea de la restauración de los dones espirituales, de los 5 ministerios, y mal interpretados y todo esto empezó a hacer mucha mella y las iglesias empezaron a tener todas estas ideas que sin fundamento bíblico ni nada, pero nada más por los nombres que aparecen ahí en Efesios, ya dijeron, pues ya se restauraron los 5 ministerios. Vivimos la ola anterior, histórica, de los años 20, de la restauración de los dones espirituales a la iglesia, donde aparecen las lenguas y todo esto, los desmayos y todo, pero después viene la situación de los dones ministeriales y entonces nos enfrentamos a otra ola. Ahora tenemos apostolitis, ¿no? Por todas partes. ¿Por qué? Por una mala interpretación. Vamos a ver Hechos 13, del 1 al 3. Y me encanta este pasaje. Es un pasaje muy popular que todo mundo leemos. Y cuando estamos en el libro de los Hechos es bien emocionante. Ok. Dice, tengo la traducción viviente, es otro asunto, ¿no? Estamos casados con la Reina Valera, está bien, qué bueno, gracias a Dios, pero los chavos no la entienden. Sí, y tenemos que ver por los chavos. Entonces dice, capítulo 13, verso 1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración,
les impusieron las manos y los enviaron. Amén. Es muy cortito, son 3 versículos, pero son 3 versículos reveladores. Uno es que, ¿quién llamó a estos hombres? ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban en ese grupo? ¿Qué títulos maneja? ¿Profetas y qué? Y maestros. Oh, somos bautistas, cuidado. Profetas y maestros. Ok. ¿Qué pasó? Les fue revelado a ellos. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo cuando les fue revelado? Orando y ayunando. Y una vez que el Espíritu Santo les reveló que apartaran a ellos, ellos inmediatamente obedecieron. ¿Cómo obedecieron? Orando y ayunando. Y los volvieron a enviar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, destaca ver que el verso 2 y el verso 3 habla de una práctica de oración y de ayuno muy intensa. ¿Sí? Claro que el ayuno que se practica ahora tampoco no es un ayuno sano. Ayuno para que Dios me dé un coche, ayuno para que presuma yo ante la gente. No. El ayuno es algo que yo practico para tener una comunión profunda con Dios, de adoración, simplemente de adoración. ¿Sí? No estoy pidiendo nada, no, cuando el cuerpo se aflige por la comida, quiere tacos, ¿no? Y allá en Vallarta no hay de suadero, y aquí sí, pero cuando lo limito, el cuerpo entra en un reposo, y si en lugar de alimentarlo con comida, lo alimento con lectura, mi espíritu descansa. ¿Sí? Termina esa aflicción. Entonces, el ayuno y la oración son un descanso en el Señor y no algo obligatorio, no es algo personal, es algo que no es para pedirle nada a Dios, ni nada de lo que a veces hemos escuchado. Ahora, cuando nosotros hablamos del ministerio, bueno, queda claro, ¿verdad? ¿Quién llama? El Espíritu Santo. ¿Quién obedece? La iglesia, ¿sí? Tenemos nosotros la oportunidad de tener una comunión clara con Dios, pero a veces nosotros reducimos esto a una simple oración de momento y no a una oración profunda. Discúlpenme, hermanos, muchos de nosotros no practicamos la oración profunda, no practicamos la comunión profunda con Dios y entonces tenemos problemas. Yo me acuerdo una vez, les voy a contar algo que me pasó. Estaba predicando y un muchacho sentado en una banca que entró invitado de otro, se empezó a retorcer. Y yo dije, se está enfermando. Y entonces el muchacho que lo invitó lo agarró y entonces el muchacho empezó a abrir la boca y empezó a deformarse. Y dije, ¿qué hago? Y entonces volteé a ver a los sugieres y me entendieron, vinieron, lo agarraron, se lo llevaron a mi oficina y yo seguí predicando. Cuando llegué a mi oficina había un pleitazo allá adentro. El muchacho les quería pegar y estaba fuera de sí. Y entonces cuando yo entré, lo agarré, lo puse contra el suelo porque se estaba arrastrando, le puse la cabeza contra el suelo, le puse mi mano en el estómago y una bola se le estaba moviendo así. Yo me espanté, ya me quería echar a correr. Y oré por él. Gritó, lloró, despertó apaciguado, le volví a tocar la panza y ya no había nada. Y fue una experiencia para mí. A mí en el seminario me dijeron que eso no pasaba. Y fue una experiencia para mí muy, muy, muy difícil. Entonces, estamos en una lucha muy fuerte. Podríamos haber hecho un espectáculo ahí, podríamos haber dicho a la gente lo que estaba pasando, pero eso es lo que a veces el enemigo quiere. Debemos estar conscientes de que nosotros salimos orados a la calle, preparados. ¿Cuántas veces Jesús dijo, a ver, espérenme, denme chance de ir a orar y regreso? Nunca, ¿verdad? Siempre estaba listo para presentar defensa.
Ok, nosotros debemos estar listos siempre para esta situación. Si yo no hubiese estado preparado en ese momento, pues estoy en un problema. Pero una persona que practica la oración, que practica esa comunión profunda con Dios, va a poder tener una mejor eficacia. Vamos a ver otro pasaje, Efesios 4, 10 al 16. ¿Alguien lo puede leer fuerte, eh? Al cabo sí se oye. Efesios 4, 10 al 16. No, ese no es el pasaje, esa es mi presentación. Lea el literal de la Biblia. ¿Quién lo tiene en la Biblia? Enciendan sus Biblias. Adelante, hermana. Efesios 4, del 10 al 16. Amén. Este pasaje es muy importante. Hablando del ministerio, en este pasaje la Escritura nos dice que el Señor constituyó a un grupo, el cual Él mismo dotó de dones, entre los cuales podemos nombrar, ¿cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos fueron dotados con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, cuando nosotros leemos este pasaje, la Biblia ahora nos habla del ministerio pastoral como un todo, pero al mismo tiempo con unos dones especiales. No quiere decir que seamos superiores a los demás, pero el Señor nos ha dado herramientas espirituales para hacer el ministerio. Cuando nosotros hablamos del ministerio como un todo, podemos encontrar pasajes como Hebreos 13, 7, que habla de los pastores, el 17, el 24, que son los que más nos gustan, ¿verdad? Cuiden de sus pastores y imítenlos, todo esto. Pedro habla de los pastores en el 5:4, en su carta, y la palabra ángel en el Apocalipsis, refiriéndose a los pastores de cada iglesia, ¿no? Entonces nosotros hemos concebido el ministerio pastoral como un todo, el pastor. De hecho, cuando nosotros decimos, él es pastor, ¿de qué iglesia es? ¿No? Pensamos inmediatamente en un pastor de una iglesia, y en nuestra interpretación usamos sinónimos, usamos palabras que no les damos mucha importancia, como obispos, ancianos, pastores. Decimos que todo esto es uno solo, es uno mismo, y nos da miedo a parecernos a otros grupos, porque algunos de ellos tienen estos nombramientos y nosotros no los queremos, pero simplemente por miedo o por ignorancia. Si nosotros ignoramos esto, entonces nuestro ministerio no va a ser eficaz. Es necesario mencionar que todos estos dones no son títulos de poder, son dones. Y estos dones son para edificación de la iglesia, para que la iglesia, la congregación, sirva de una manera más eficaz. Y los dones espirituales, especialmente en el ministerio, deben ir respaldados por una autoridad moral, espiritual, su testimonio. Todo aquel que se para aquí tiene una gran responsabilidad. Todo aquel que es nombrado por una iglesia como pastor o un líder tiene una gran responsabilidad.
Y esa responsabilidad es algo que también nosotros de repente no revisamos. Cuando me ordenaron al ministerio, a mí me ordenaron de manera tradicional, yo ya no lo hago así, pero a mí horas de preguntas, ¿no? Un concilio, ellos deciden y uno en un banquito y sale. Y a veces los pastores preguntan cosas que no saben, a ver, quieren ver si uno las sabe. Y se sueltan, pregunta y pregunta. Y había uno que ni había sido invitado al concilio y levantaba la mano de por allá y era pastor y decía, yo quiero preguntar esto. Y luego le decía al presidente, ¿le permiten? Sí, que pregunte. Y yo dije, no, ¿para qué? Si lo que quiere es que no sea yo pastor. Pero se paró un hermano y dijo, hermanos, yo no quiero saber mucho del conocimiento que tiene el hermano Jorge. Y preguntó, ¿hay algún vecino aquí del pastor? Y se paró un vecino y le pregunta, ¿es buen vecino? No, pues que sí. ¿No le deja la basura en la puerta? No, pues no. ¿Han tenido conflictos con él? ¿No? ¿Con su esposa? ¿Con sus hijos? Oh, yo nunca me imaginé que iban a preguntar eso. Y luego dijo, ¿hay algún compañero de trabajo de Jorge aquí? Y se paró otro, un amigo mío. ¿Es buen trabajador? No, pues sí. ¿No es tranza? No, pues no es tranza. A veces eso lo ignoramos, lo pasamos por alto y no hablamos de eso. Entonces, los dones son regalos de Dios, dados por medio del Espíritu Santo, repartiéndolos como Él quiere, a las personas que Él quiere, con el fin que Él se ha propuesto. Amén. Y tenemos una lista que está en 1 Timoteo y en Tito 1:3, que habla de los requisitos, ¿verdad? Pero también, ¿ustedes se saben este pasaje? Sí. No necesitamos leerlo mucho, pero de manera general habla de la honestidad de la persona que ha sido llamada, habla de lo que Dios quiere en lo moral, lo espiritual y lo relacional con las demás personas. Entonces, cada uno de los pastores debería de cumplir con este ministerio, con estos requisitos, y además la gente que colaboraba con él y lógicamente la iglesia debería de vivir esto también. Yo no puedo exigirle a alguien que haga algo si yo no puedo hacerlo, si estamos en la misma condición. ¿Sí? Entonces la iglesia debe de tener una vida correcta para exigir líderes correctos y no llevar una vida equivocada pidiendo que los líderes sean correctos, porque entonces se hacen cómplices. Entonces la lista es por una razón. Vamos a echar un poquito entre la historia. Resulta que el apóstol Pablo estuvo plantando iglesias y otros hermanos plantaron iglesias y Bernabé por su lado y todo, pero empezó a haber un conflicto. Ellos no se podían congregar, ellos estaban en las casas, ellos estaban en lugares especiales donde podían recibir el conocimiento. Lo que hacía el apóstol, llegaba, entrenaba y luego teníamos pastores por todas partes en la ciudad. Y estos pastores de repente cada quien empezaba a enseñar lo que se le daba la gana. Y al rato ya había un conflicto. Y entonces un hermano escribía una carta y decía, oye Pablo, fíjate que tú nos enseñaste esto, pero Epífanes ya dijo que no está de acuerdo con esto otro. ¿Cómo? No, y Alejandro, el herrero, dice que él no le entra a esto, que le hagas como quieras. Y entonces empezó a recibir quejas y entonces dijo, necesitamos nombrar obispos. Y esa es la razón de que nosotros tenemos en Timoteo y en Tito los requisitos.
Y entonces dice, primero, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Ok? La palabra obispo significa superver o supervisor, el que ve por encima de los demás, ¿sí? O el que ve lo que los otros no ven. ¿Cuántos tienen supervisores en su trabajo? Ok, son sus obispos, porque ellos supervisan. Esta era una palabra común en aquel tiempo, no era una palabra religiosa, era una palabra común. Y entonces la palabra obispo significa supervisor, prácticamente una persona que ejerce un ministerio que fue dotada con el don de ver más allá, de superver y principalmente ver las necesidades, los peligros que la grey tiene, así como de exhortar, respaldar en ciertos momentos difíciles y lógicamente de pastorear a este grupo de pastores que estaban ahí. Entonces necesitaba llenar ciertos requisitos y como les digo, no solamente para estos obispos, sino para todos los pastores en general y por la congregación también en general. Ahora, ¿cómo podemos identificar un llamado? ¿Cómo identifica usted el llamado en su iglesia? En nuestra iglesia han salido como 7 u 8 pastores nacidos que yo los bauticé, que los vi crecer, que los vimos servir en el ministerio y ahora están pastoreando una iglesia. ¿Cómo los identificamos? ¿Usted cómo identificó que era llamado de Dios? ¿No? Aquí hay algo bien importante. Primero debo anhelar porque el Señor me está llamando. ¿Sí? Anhelo, hay un llamado de Dios. Segundo, la congregación tiene que ser testigo de ese llamado. Una persona que sale enojada con el pastor y al rato pone una iglesia no es un llamado, es un rebelde. A lo mejor sí es llamado, pero no maduró y no esperó y no llegó el momento adecuado. Y entonces va a tener un problema de pecado. Pero una persona que es llamada es prudente porque no sabe qué está pasando, está anhelando el servicio, está anhelando servir al Señor. Pregunta a su pastor, la congregación respalda esto, porque esto está escrito y dice que tenga el respaldo de la iglesia y que tenga el respaldo de ¿quién? De los de afuera. Entonces se va a identificar esta persona. Ahora, esa persona que es llamada ya tiene el anhelo, ya tiene el respaldo de la iglesia y vamos a ver si cumple los requisitos bíblicos que hay. Cuando esta persona tiene el llamado, tiene el respaldo de la iglesia, cumple con los requisitos, requiere del acompañamiento de un obispo, un supervisor. De estos 8, 9 pastores que han salido, pero yo he mandado como 15. ¿Y sabe qué? 6 se nos quedaron en el camino. Les ganó la soberbia. No maduraron, carácter, y es un riesgo que tiene uno que correr. Y entonces, una vez que nosotros vemos que están consolidados, entonces los podemos poner a cargo de un grupo muy formal y empiezan a pastorear. Mañana tengo un culto unido de pastores e iglesias allá en Vallarta y el único que va a faltar soy yo. Pero gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Ok. Román estuvo conmigo. Él sabe de esto, ¿verdad? Román ahora está pastoreando aquí en la Ciudad de México, pero él estuvo conmigo allá en Vallarta y él sabe cómo trabajo y cómo entreno a los llamados. Ok. Ahora, nos acaban de presentar el doctor David, algo que urge. Yo le pregunto, ¿la iglesia como está estructurada ahorita tiene la capacidad de enfrentar esto? ¿Está lista? ¿Tiene los maestros suficientes? ¿Tiene los ministros suficientes?
para cuando empiecen a llegar toda esta ola de gente que necesita ayuda, vamos a suponer que viene un gran avivamiento y viene de parte de Dios un quebrantamiento a todas estas personas. Yo estoy orando por eso, estoy en medio de ellos. ¿Cómo los voy a atender? ¿Cómo? ¿Qué capacidad tengo? ¿Un cursito que me manden? Puede ayudar, pero no es todo. Ahora, yo como pastor no puedo atender a todos. Entonces yo necesito un equipo ministerial que me ayude. Pastor, no tenemos dinero, no necesitamos dinero para ser pastores o ministros, ¿o no? No se necesita. Yo creo mucho en el ministerio bivocacional y Dios va a hacer algo. Y necesitamos redefinir o más bien volver a la base bíblica de los dones ministeriales. Y primeramente podemos hablar del apóstol. El apóstol es el enviado a instruir. En nuestro campo es un plantador de nuevas ideas, iglesias y de ministerios, ¿no? Pero para los griegos y para Roma en su tiempo, era un plantador de nuevas ideas o decretos de un gobierno, un portavoz, un entrenador de nuevos modelos. Eso es lo que es un apóstol. Entonces, cuando estamos hablando del apóstol, Roma tenía a sus enviados a las ciudades conquistadas. Me tocó estar en algunas de estas ciudades romanas y cuando usted entra, aunque estén en ruinas, los que han ido a Turquía o a Israel, en algunos lugares se ven las águilas en las paredes, el águila de Roma. Quiere decir que pertenecen a Roma. Algunos tapetes en el piso, en el camino real de las ciudades romanas, están las águilas. Quiere decir que pertenecen a Roma. Y entonces Roma mandaba a estos apóstoles, que no es una palabra bíblica, es una palabra del idioma. Y entonces ellos llegaban y tenían una instrucción de respetar primeramente la religión que practicaran. En segundo lugar, ellos tenían que decirle a la gente, ahora ustedes pertenecen al imperio romano. No los vamos a matar, ya matamos los que tuvimos que matar. A ustedes ya no les vamos a hacer nada, pero queremos que obedezcan. Esta águila, por cierto, en el templo de Jerusalén había una gigantesca, ¿sí? No en el templo, en la explanada. Había una allá a la entrada y había otra entrada aquí y el templo en medio. Y allá había un águila, como diciendo, ¿y sabe lo que significaba el águila de Roma? Que había un rey, el Señor de señores, que era ¿quién? El César. Ok. Entonces, estas personas enseñaban, a este grupo las nuevas normas en las que debían de vivir, cómo pagar sus impuestos, cómo dirigirse a sus nuevas autoridades. El enviado o el apóstol debería dejar bien claro quién era el Señor de señores. Para Roma era el César. Y entonces el apóstol hacía esta instrucción. Lo otro que hacía el apóstol es que mandaba a construir una basílica. Esa basílica era como el departamento de Hacienda, ¿sí? Era un edificio y les enseñaban cómo pagar sus impuestos. Como los judíos no les gustaba entrar a los recintos romanos o no querían, entonces les pusieron cobradores de impuestos. Pero en las demás ciudades había basílicas, una base del gobierno, que después se quedaron como iglesias, ¿no? Y ahora las conocemos como la basílica pero eran las recaudadoras. Y les enseñaban cómo pagar impuestos, todo, hacer sus... Eso era el trabajo ¿de quién? Del apóstol. Cuando el Señor llama a nosotros, cuando empieza con su iglesia, Él tiene sus apóstoles.
Ahora estos apóstoles son los apóstoles de Jesús que fueron entrenados para entrenar a otros para proclamar el verdadero reino del Señor de señores. Por eso vino la persecución en parte, y mostrar la nueva vida que deberían de llevar los súbditos de este verdadero rey que es del cielo y que es dueño de todo el universo y no solamente de Roma. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Es un apóstol itinerante donde encuentra un grupo, les comparte, siempre va acompañado el apóstol de alguien, ¿sí? De un evangelista que tiene pasión, o dos o tres. Y entonces empiezan a entrenar a esta gente de tal manera que dan su vida por la fe que ahora se les fue implantada. Se les entrena totalmente, en todo. Nada más que no podían construir basílicas para que dejaran sus diezmos. Pero tocan todos los temas. Los apóstoles estuvieron con el Señor y ellos hacen un trabajo excelente, excelente, al grado que se convierte mucha gente en mártir por toda la enseñanza que tenían, una enseñanza vivencial. Yo creo, en lo personal, que todas las iglesias deben de tener 1, 2 o 3 apóstoles, que son parte del cuerpo ministerial, que no son el apóstol de la tele que le quita su lana a todo mundo. No. ¿Cómo le llamamos nosotros ahora a este apóstol? ¿Sí? Les llamamos misioneros. ¿Sí? El apóstol hacía un trabajo itinerante, plantaba iglesias, donde quiera que iba el Espíritu de Dios lo llevaba, lo movía y a veces le impedía entrar a algún lugar, y entonces este apóstol gozaba de una gran reputación, la gente se gozaba con ellos, inclusive las autoridades sabían quiénes eran, por todo su trabajo y por toda la influencia que tenían. Entonces, si nosotros tenemos un apóstol en la iglesia, llamado por Dios, este apóstol va a hacer un gran trabajo. Va a ser un gran trabajo. Yo conozco a uno, bien bueno. ¿Quiénes conocen a Max? Max Camacho. Él hace esa chamba. Desde que lo conozco, siempre fuimos partners en 3 iglesias y ahorita somos partners en 1. Y él se encarga de entrenar a 2, 3 y ya está inquieto, ya no quiere estar ahí, ya quiere estar en otro lado. ¿Sí? Cuando la iglesia tiene a alguien así, es una persona apasionada por enseñar esto. No, tal vez no es un predicador, tal vez no es alguien muy carismático, pero es alguien que tiene una pasión por enseñar con convicción lo que ha recibido. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos apóstoles necesitamos en la iglesia? Y nosotros tenemos que identificarlos. Hay hermanitos que dicen, ay, hermano, no tendrá folletitos. Y no son evangelistas, realmente lo que quieren es enseñar a alguien. Y a veces le decimos, ¿qué está enseñando, hermana? ¿Qué está enseñando, hermano? Y nos encelamos. Mira, ya tiene 5, ya tiene 10. Al rato va a querer su iglesia. No, ese es un problema porque nosotros no hemos entrenado, no hemos identificado y no hemos ayudado a la persona a desarrollarse en el ministerio. Ahora, me voy a brincar el orden que tiene Efesios y me voy a ir otra vez al obispo. A diferencia del apóstol, el obispo ejerce un liderazgo local y este obispo ayuda, instruye y pastorea a quienes están sirviendo en el ministerio. Es reconocido por la sociedad, por las iglesias locales,
por las personas, y normalmente el pastor, el obispo, debe de ser una persona humilde, servicial. Muchos de ellos son buenos maestros, buenos administradores, son como padres espirituales en una región. Allá en la península había uno que se llamaba el hermano Mandujano. Todavía hasta la fecha usted nombra el apellido Mandujano, ya muchos hermanos tienen recuerdos bonitos del hermano, ¿verdad? Porque además de ser apóstol, en el sentido correcto, plantador de iglesias, era un obispo, pastoreaba a los pastores. A mí, yo estoy en esta etapa que yo no busqué, pero que de repente se dio. ¿Por qué? Porque de nuestra iglesia empezaron a salir los pastores y vamos a suponer, esto es algo real, nuestra iglesia, híjole, ya somos 600 personas y yo no puedo pastorear a todos. Entonces tengo un discípulo que ya está aprobado, ya Dios lo llamó y todo, y entonces junto 100 personas de la misma área y platico con ellos y les digo que hay que abrir un grupo cerca de su casa. Y entonces nos vamos, rentamos un local, platicamos, empezamos a hacer cultos entre semana y el domingo siguen viniendo con nosotros. Hasta que se enamoran entre ellos, estos 100 ahí. Y ya cuando veo que ya están listos, les digo, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos cultos dominicales? Ya no vayan a Vallarta. Ay, pastor, es que nos gusta Vallarta. No, pero pues si Dios no los llamó a que les gustara. Ustedes tienen una misión. Ustedes tienen que evangelizar su área, tienen que hablar de Cristo. Y entonces, bueno, y ya queda su pastor. Lo dejamos un buen rato, después lo ordenamos y si Dios nos ha bendecido, pues le compramos su terreno, le construimos un edificio y no tiene problemas. ¿Sí? Lo hemos hecho 6 veces en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con los pastores? ¿A quién acuden cuando tienen un problema? A mí. ¿A mí? ¿Y qué pasa cuando yo voy a la iglesia de ellos? Que ya están organizados, ya tienen algunos sus asociaciones religiosas y todo. ¿Qué pasa cuando yo llego a una iglesia de ellos? Todo el mundo me saluda, todo el mundo me dice pastor. Y si yo le digo al pastor, oye, mijo, ¿sabes qué? Este vidrio hay que cambiarlo. Sí, pastor. Yo no soy el pastor de ahí. Pero hay un respeto y a eso se le llama un ministerio de ¿qué? De obispo. No nos gusta, pero es algo natural. Y yo tampoco nunca ando diciendo, yo soy el obispo de Vallarta, ¿no? Me linchan, ¿no? Pero es una función. Cuando ellos tienen un problema de cualquier tipo, de salud espiritual, problemas matrimoniales, económicos, lo que sea, yo estoy para servirles. Yo estoy para servirles. Porque la función del obispo es muy importante. Yo me quiero imaginar la Ciudad de México. ¿Quién pastorea a quién? Y nosotros tenemos una cultura equivocada de competencia en lugar de unidad. Entonces la iglesia necesita esa unidad y necesita reconocer a aquellas personas que Dios ha levantado para pastorear a los demás. Y los que somos pastores, que nos pastorean, nos debe de dar gusto que nos pastoreen también, porque tenemos a alguien que nos respalda. Amén. La iglesia debe producir todo esto. No tenemos que andarlos buscando en otro lado, porque Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Seguimos? ¿Tengo tiempo? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto? Y apenas voy con el obispo, profeta. En el Antiguo Testamento se le llamaba mensajero de Dios, ¿sí? Y entonces era el Nabí. ¿Usted recuerda esto? Si fue al seminario, ahí le enseñaron, y si no, vuelva al seminario. Entonces,
era el profeta, viene del árabe, el nabi, y este se deriva de una raíz semítica que quiere decir hablar en nombre de alguien, ¿no? En este caso, en nombre de Dios, ¿sí? El nabí. Así que cuando nosotros hablamos del nabí, que significa el que habla por Dios o el que recibe de Dios anuncios, tenemos un gran número de profetas en el Antiguo Testamento, tenemos libros de profetas y que en el canon bíblico nosotros los podemos reconocer bien. Tienen el anuncio al pueblo y tienen el anuncio del Mesías también, ¿sí? Entonces, la función principal del profeta era la confrontación, era la guía, y el profeta traía buenas nuevas cuando el pueblo aceptaba o vivía las consecuencias de su desobediencia. Entonces el profeta les anunciaba buenas noticias como respuesta al arrepentimiento. ¿Qué pasa entonces? Nosotros, cuando Jesús menciona que ya no hay profetas, lo menciona de una manera especial. Él dice que el último nabí fue Juan el Bautista. Y no solo el último, sino también el más grande de ellos. Dice, pues si Juan no hizo nada espectacular, comía miel y chapulines, ¿no? Era de Oaxaca. Entonces, porque sí sabe que las langostas son chapulines, ¿no? Grandototes. ¿Nunca ha visto una langosta? Sí, o sea, así grandototas. Son chapulines doraditos, así, o con limoncito, chile. Necesita ser oaxaqueño para comérselo. Okay. Entonces, el asunto es que Juan vio al Mesías. No hay ningún otro profeta más grande. Los otros sí, bendecidos, pero no vieron lo que profetizaron. Y Juan vio al Mesías. No solamente lo vio, lo bautizó, vio bajar el Espíritu Santo y decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? A él seguir. Y entonces es el último. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué tenemos el don de profecía en la Escritura? ¿Y qué función tiene? Ok, bueno, profeta deriva también del griego. No hubo traducción de nabí, entonces buscó la mejor palabra. Y la mejor palabra que se encontró fue profeta, cuyo significado es el mensajero o el portavoz o el que tiene un discurso político. Ese es el profeta. Pero también se le daba esta palabra en algunas religiones a aquellos sacerdotes que adivinaban, que muchos de ellos se drogaban y luego salían todos locochones y decían, tú vas a ser prosperado. y empezaban a decirle cosas a la gente. Y entonces en nuestra cultura hay un problema, ¿sí? Hay un problema de interpretación. El profeta realmente era un orador, defensor de temas políticos en su tiempo. Hablando de lo secular, esto es lo que hacía el profeta. La iglesia, al tener un canon completo de la verdad divina, no necesita de nuevas revelaciones. Por lo tanto, el profeta es aquel que lee y anuncia con dirección divina. Usted sabe, ¿ha visto cuellos negros con un puntito blanco aquí? ¿Sabe que eso no es de la Iglesia Católica? Los católicos nos copiaron. Esto vino de la Reforma. Quiere decir que yo soy pecador y cuando predico, solo mi garganta está blanca porque predico la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ese es el profeta. Ese es el profeta. Y ese es el significado del cuello clerical, que está entre la comunidad reformada, Martín Lutero y todos estos grupos, y que después la Iglesia Católica lo adoptó. Y ahora es más católico que evangélico, ¿no? Entonces, la Iglesia
tiene un mensaje, tiene una revelación, y el profeta en un término sano de la explicación anterior, es aquel que tiene el don de comunicar la palabra de Dios divina escrita a la audiencia, donde ellos están expectantes de la voluntad de Dios. Ya voy a terminar. El profeta, llamémoslo ahora predicador, cuenta con carisma y habilidades para que los oyentes comprendan cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es contundente pero ameno, confronta el pecado pero brinda esperanza. El predicador, el verdadero profeta, es una persona muy importante en la iglesia de Dios. Es un don que provocará que la iglesia se mantenga con ánimo y con esperanza. No es un golpeador, no. El predicador, el profeta, siempre va a tener un mensaje de esperanza. Amén. Confronta con firmeza, pero tiene un mensaje de esperanza. Ahora, hay muchos profetas que no son el pastor. Y hay muchos profetas que no son el apóstol. Y la iglesia debe de tener esto. Yo tenía un pastor, un asociado, buenísimo predicador, pero él quería ser pastor de una iglesia. Lo puse y fracasó. Le dije, Miki, tú eres predicador. No, yo quiero ser pastor de una iglesia. No puedes. Dios te llamó a ser predicador. Y que se me va. Y que abre una iglesia. Y que fracasa. Y que abre otra. Y que fracasa. Y el otro día me lo encontré y le dije, ¿cómo está, pastor? No me digas pastor. Pero yo le pedí que se quedara conmigo. Y no quiso. Le dije, es que cuando yo me voy, tú te quedas y la congregación está contentísima con tu predica. Es más, yo me puedo sentar y tú seguir predicando todo el año. No hay problema. Pero no quiso. Evangelista. Portadores de la buena noticia. Normalmente en la iglesia le damos un lugar a aquellos que predican a multitudes en campañas o algo que no se hizo un tiempo con el tiempo de los apóstoles, pero después se prohibió. Y entonces el evangelista tenía que ser alguien apasionado que compartiera a pesar de los peligros. Entonces en la iglesia debe de haber evangelistas. Debe de haber estas personas que no paran de compartir el reino de Dios. Y son parte del cuerpo ministerial. Son gente que debemos de cuidar, que debemos entrenar, que darle materiales. Entonces imagínese una iglesia con un apóstol, con evangelistas o con varios apóstoles, con predicadores, profetas, con un obispo. ¿Cómo puede enfrentar todas estas cosas nuevas? Somos un ejército. La congregación está atendida. Ahora, el pastor, el poimen, el pastor está limitado. Hay muchos púlpitos frustrados porque no son predicadores, pero son el pastor. Y cuidan 20 gentes, 30 gentes, no pueden más, porque el pastor tiene una pasión por cuidar de la persona de manera personal. Imagínense a mí, yo no visito a nadie. No es mi chamba. Yo soy profeta, en el buen sentido. Tengo un don obispal de administración. No pudiera estar aquí. Yo no visito. Pero tengo pastores que lo hacen. Y que ellos con gusto están conmigo. Amén. Y que no se sienten, es que yo no soy el pastor principal. No, ellos son pastores, realmente son pastores. El don de pastor, ¿sí? Es la persona que le dedica su vida a la cría, que va guiando, que especialmente está cuidando de la salud. Si es el pastor ovino, de sus ovejitas, y si es el pastor de la iglesia, de la salud espiritual de su gente. Y ellos sí visitan, van a los funerales, lloran, todo hacen por sus ovejas. ¿Sí? Y están en la iglesia, no necesitan hacer una nueva iglesia. Es un guardián, es un cuidador, me voy a brincar. Así que no hay un pastor. Es muy difícil que sea pastor de una congregación grande. No puede. Y una iglesia grande debe de tener muchos pastores. Las células nos ayudan a eso. Pero hay que escoger bien
a los pastores. Hay que estar seguros que cumplan los requisitos, que tengan llamado, todo esto, y entonces así podemos hacer el ministerio. Maestros. No necesariamente tiene que ser un maestro titulado de la SEP ni nada de esto, porque muchos de ellos son maestros, pero de Biblia no pueden, porque no tienen el don. Estamos hablando de un don y no del magisterio. ¿Sí? Cuando es el don espiritual, entonces tenemos hermanos que apenas tuvieron la primaria y ¡wow! Son maestros de Biblia buenísimos. Una vez ahí en Puebla fuimos a cantar cuando estaba yo en el seminario y se sentó un viejito ahí a tomar café conmigo y me empezó a hablar de teología y me empezó a hablar de un montón de cosas y yo así se quedó de onda. Y me dice, ¿en qué año estás del seminario? Y ya le dije, me dijo, mira, yo nomás estudié la primaria. Pero me dio una cátedra, me dio una arrastrada, más bien en un ratito. Y me dijo, yo enseño aquí en la iglesia. Porque son maestros, Dios los llamó a ser maestros de Biblia. Y imagínense toda esta gente capacitada en un seminario, los evangelistas, los maestros, los pastores, los apóstoles, el pastor principal, toda esta gente, cuando viene una ideología nueva, estamos equipados. Es muy importante que nosotros tengamos que descubrir todos estos dones, no tenerle miedo a que operen en nuestra iglesia. Y si tenemos de pastor principal solo un maestro, la congregación nunca va a crecer. Le voy a decir rápido modelos. Una iglesia que siempre tiene 50 miembros, que nunca crece, nunca decrece, pero todos están contentos y el pastor es un buen maestro y todos saben teología, todos saben de todo, pero nunca crecen y no pasa nada. Se sienten soberbios, que nadie les puede enseñar, que ellos son los fifiris nice, pero nunca crecen. Porque ¿quién está al frente? Un maestro. Cuando está al frente un pastor, dice, es que no tenemos dónde ir y la congregación se está durmiendo, pero es buen pastor, es una buena gente, cuida de nosotros, nunca crecen, pero el pastor es muy buena gente y va a comer a la casa y nos visita. Y hasta a veces a mi abuelita le cuenta cuentos, ¿no? Porque es que el pastor, ¿sí? ¿Y tú por qué vas? No, pues es que pastor predica, es un profeta, pero no es pastor, no es ninguna otra cosa, y es buen predicador. Y sí, va a crecer un poquito, pero está limitado y la gente se va porque dice, es que no hay quien me cuide. No hay chance de hablar con él nunca. ¿Sí me explico? Porque no sabemos compartir el ministerio. ¿Cuántos pastores tengo, David, de tiempo completo? Que tú recuerdes. 3 de tiempo completo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos pastores de tiempo completo y tengo mis pastores bivocacionales, tenemos un ejército. Tenemos un ejército. Todos los martes nos sentamos a planear. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Pinky? Vamos a tratar de conquistar el mundo. Amén. No le tenga miedo. El ministerio es así. Yo no lo diseñé, lo diseñó Dios. Y Él dota, Él pone los dones y solamente nosotros somos administradores. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas y gracias por los dones ministeriales, Señor. Estamos ante una situación bien difícil con estas nuevas tendencias, enseñanzas y plan mundial. Y la iglesia no puede estar durmiendo, no puede estar sin capacitarse. La iglesia no puede estar así. Necesitamos, Señor, que nosotros que estamos al frente de una congregación, tal vez algún día tengamos que ceder el lugar a otro o ponernos bajo otro que tú has llamado como pastor principal en el sentido ministerial y danos humildad, Señor. Quita nuestra frustración. Ayúdanos a ver estos modelos de las iglesias que crecen, cómo tienen varios pastores, varios ministros,
encargados de ministerios y que no le tienen miedo a esto y por eso han prosperado. Ayúdanos a ser iglesias de impacto espiritual, de testimonio, que la sociedad vea que tenemos tu Espíritu Santo y que, Señor, nuestra conducta es imitarte a ti. Gracias, Padre, por este congreso y gracias por esta iglesia que nos abrió su puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.